Muchas gracias a todos por seguir aquí, seguir animados con toda esta energía. Estamos súper contentos de pasar esta mañana juntos. Hoy día queremos invitar a Pablo Fuenzalida, contador, auditor, magíster en psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez, con una sólida formación y más de 20 años de experiencia en transformación de personas, equipos y organizaciones. Certificado en coaching ontológico y de equipos con formación en constelaciones organizacionales y coaching sistémico del Instituto Gestalt. Es académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez en el Diplomado de Liderazgo y Coaching Ejecutivo Sistémico y cuenta con estudios en programación neurolingüística, trauma releasing exercise, análisis. Mejor te recibo porque mucho ya me enredé la lengua. Gracias. Pablo. Bueno, nos traes una súper buena presentación para ya terminar, cerrar toda esta jornada, así que te dejamos acá. Por favor, adelante Pablo. con todo Bienvenido, el escenario. muchas gracias. Se empieza a desgranar el choclo a esta hora. Bueno, a mí me dejaron esta charla y es una charla que la tenía originalmente pensada en 5 horas, pero me pidieron por la hora que la comprimiera, así que quedó de 4, para que se tomen su tiempo. No, la vamos a hacer cortita. Quiero partir con una pregunta. ¿Cómo se sienten? Bien, ¿no? Qué buena la activación que hicimos antes y todo lo que hemos estado viviendo, porque nos llevó como al cuerpo varios de los aprendizajes que hemos estado a través del aspecto más cognitivo. A mí me gustaría cerrar con una experiencia que en realidad mi charla se pudiera inspirar a quienes estamos acá a comprender ciertas cosas que no es que no las hayamos visto, yo creo que todo se ha visto, han sido exposiciones extraordinarias, pero me gustaría traer algunas miradas, como ir agrandando, porque si ustedes se fijan, lo que hemos estado escuchando es que el bienestar tiene que ver eventualmente con propósito, tiene que ver con el sistema nervioso, tiene que ver con el mundo de nuestras relaciones, tiene que ver con desarrollo de carrera, tiene que ver con todo. O sea, el bienestar tiene que ver con todo. El tema es cómo hacemos para partir con el bienestar. Entonces, me gustaría lo primero es traer acá la mirada de la complejidad del bienestar, que complejidad no es dificultad, sino que complejidad significa que hay muchas correlaciones entre variables que a veces no comprendemos. Entonces, no es algo difícil, pero sí es algo complejo porque tiene hartas variables que están interconectadas. Y así como cada uno de ustedes en este minuto siente una experiencia, me gustaría como partir compartiendo como, bueno, la pregunta quizás más relevante, porque hasta ahora, ¿qué es el bienestar? Porque lo damos por obvio. Pero cuando detenemos un segundo la mirada, ¿qué es el bienestar? Es una experiencia subjetiva. Cuando tú sientes bienestar, yo no sé si estás experimentando lo mismo. Neurocientíficamente sé que ciertas zonas del cerebro están activas, las mismas que tú, pero lo que tú estás experimentando, esa experiencia interna, realmente no la sabemos. No sabemos exactamente qué es. Y cuando nosotros hablamos en organizaciones y hablamos de la experiencia interna, yo creo que todo el mundo lo ve súper alejado del KPI de éxito, la rentabilidad y el mundo de los negocios. Y creo que quienes estamos acá hemos tenido probablemente el desafío de ir uniendo el negocio con esa experiencia interna. ¿Quiénes de los que estamos acá hoy día le dan importancia a la experiencia interior? Gracias. ¿Y quiénes naturalmente, más allá con todo lo que hemos escuchado, pero saben que esa experiencia interior tiene todo que ver con la manera en que hago lo que hago afuera? Con la forma, con la coordinación de acciones, con el enfoque en resultados, etc. Entonces, hoy día a estas alturas del partido, para la gran mayoría de nosotros, comprender que lo que nos pasa interiormente tiene un impacto hacia afuera, ya hoy día es como Vox Populi, al menos en este espacio. Pero no es Vox Populi en la organización y en todos los estratos dentro de la organización. Y estamos apuntando a la experiencia interior. Y por Dios que nos cuesta hablar de esa experiencia interior y ponerle ese nombre. Si estamos hablando de esa experiencia interior, cuando yo digo, me encantaría que esta charla fuera una experiencia, estoy apuntando a lo que sientes, no a lo que te llegue desde el mundo de mis palabras, que claramente las voy a construir lo mejor que pueda, sino que es qué puedes sentir
cuando empezamos a conversar de aquello que realmente te toca el cuerpo, te toca el corazón, te toca el alma. Entonces, bienestar es una experiencia subjetiva que nos toca nuestro mundo interior. Y a mí me gusta hablar que trabajo para inspirar la transformación de las personas y los equipos y las organizaciones con un foco en la experiencia de bienestar. Y la palabra inspirar es súper bonita porque tiene que ver con llenar de espíritu. Eso es inspirar, llenar de espíritu y de sentido. Y cuando nos inspiramos, ¿saben lo más poderoso que ocurre? Es que aparece la fuerza interna para hacer la transformación. Porque como veíamos, estamos conviviendo con múltiples transformaciones. Pero cuando yo me conecto y me inspiro, me lleno de fuerza para llevar adelante esa transformación. Entonces, imagínense si nosotros pudiésemos inspirar el bienestar en nuestras organizaciones, significa que generamos una fuerza interna para orientarnos hacia ese lugar. Reconociendo esta experiencia interior y que estamos en ese lugar, los quiero llevar al tiro a hacer un ejercicio y que conversen, no decir con la persona de la derecha y la izquierda, conversa con alguien que no hayas conversado hasta estas alturas del partido si es posible. Y te voy a pedir lo siguiente, que pongas la atención en esto. ¿Cuándo es la vez que tú te has sentido más pleno o plena? Plenitud. Quiero que uses esa palabra, plenitud. ¿En qué minuto? Y que puedes decir, mira, hice esto y yo me sentí pleno o plena. No importa si es en la organización, si fue en tu casa, si fue en un viaje, no importa. Pero te voy a dar para eso 2 minutos. Al minuto te voy a decir, cambia por si uno está hablando para que le den espacio al otro. Entonces, ¿cuándo fue la vez que te sentiste más pleno o plena? Adelante. Muy bien. Anda cerrando ahí tu conversación. Si les pareció interesante, después se invitan a almorzar y la continúan. Y ahora sígueme un poco acá. Sígueme un poco acá. ¿Qué sentiste al conversar de esta experiencia? ¿Qué sentiste? En una palabra, ¿qué me puede gritar una palabra? Alegría, satisfacción, orgullo, etcétera. Cercanía, etcétera. Y por lo tanto la experiencia interior, al conversar de esto, se modifica y probablemente nos conecta de nuevo con esa plenitud, con esa sensación que tuvimos en ese minuto. Y esto es clave, porque ahí es donde nosotros estamos adiestrando a nuestro sistema nervioso. Le estamos diciendo dónde tiene que poner su atención, dónde tiene que poner su energía. Fíjense que hay un triángulo de oro del bienestar, reconociendo que el bienestar es algo complejo, es decir, que tiene múltiples variables y que me encantaría que tuvieran el pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico que no es A produce B, no es que solamente el propósito, no es solamente que yo entrego ciertas habilidades, es que todo va confluyendo para generar sistemas que propenden al bienestar. Entonces, en los sistemas que participamos, por ejemplo, mi familia propende al bienestar. ¿Dónde están nuestras conversaciones? Mi grupo de amigos más cercanos propende al bienestar. Mi equipo con el que trabajo propende al bienestar. Tenemos un grupo de relaciones y lo que va ocurriendo es que creamos un sistema que nos vaya llevando a tener esta experiencia, porque ya sabemos que la experiencia interior se traduce en resultados afuera. Y en ese triángulo del bienestar, a mí me gustaría verlo así. Están por un lado las finanzas, y voy a hacer un ejercicio de finanzas horrible, y la mente y la emoción la hemos puesto juntas, y por otro lado el bienestar físico que ya vimos incluso antes. Y yo dije, maravilloso, yo dije, voy a llegar acá con el hambre, todos pensando en la comida en vez de que dice Pablo. Entonces vienen y activan la sala, generan un cambio en el sistema nervioso, aparecen endorfinas, probablemente un poquito de serotonina, algunas dopaminas, y en automático nos experimentamos de mejor manera y quedamos más preparados y receptivos, espero al menos, con la conversación, y espero no arruinar esos sistemas nerviosos. Pero acá abajo de ese triángulo hay un grupo de personas que estamos todo el rato trabajando. Y me gustaría que miraran en los sistemas solamente ponerlo lineal, sabiendo que es complejo, que recuerden que nos tenemos que llevar que todo está conectado.
que hay tres aspectos que son fundamentales. Por un lado es la cultura organizacional, que es la forma en que hemos como organización acostumbrado a hacer las cosas, los tipos de liderazgo que hay al interior de la organización y las personas particularmente. Entonces tenemos por un lado la cultura, por otro lado tenemos a quienes ejercen liderazgo y por otro lado la individualidad de cada ser humano. Me gustaría que lo tuvieran todo el rato ahí. ¿Cómo se interrelacionan? La cultura propende al bienestar, la forma de ejercer liderazgo propende al bienestar, nuestras personas individualmente propenden al bienestar, para ir mirando desde ahí. Y voy a hacer un ejercicio horrible. ¿Tengo permiso? Sí, me encanta el entusiasmo que tienen a esta hora. Con ese entusiasmo voy a trabajar. Entonces te voy a pedir lo siguiente. Vas a tener una conversación, pero te voy a dar cuando ya tengas la persona con la que vas a conversar. Conversa de a dos, pero júntate primero con la persona y ahí te voy a dar la instrucción. ¿Ya? Júntate cuando ya estés con la persona, yo te voy a dar la instrucción. ¿Bien? ¿Ya estás? ¿Hay alguien que todavía no está? Bien. Cierra un segundo tus ojos, y piensa por un rato en tus deudas. Piensa en tus deudas, por favor, piensa en tus deudas. Sígueme, te prometo que te voy a sacar después de esto, pero piensa un segundo en tus deudas, ¿ya? Y ahora piensa en todas las posibilidades que existen de por qué no podrías pagar tus deudas. Y si no tienes deuda y estás en esa maravillosa situación, ¿por qué podrías no tener el dinero para llegar a final de mes? Pero piensa eso. Y pon toda tu atención ahí un segundo. No podría pagarla por esto, no podría pagarla por esto, podría pasar esto. Si no alcanza nada, pon el conflicto Rusia y Ucrania y cómo te va a afectar. O sea, llega al nivel que sea, pero no estás pudiendo llegar. Y ahora cuando abras los ojos, van a tener una conversación desordenada con los que estés hablando de 2 minutos, donde solo se permite entender por qué vas a tener una dificultad financiera. Adelante. Solamente cómo vas a tener la dificultad financiera. Ahí, detén la conversación ahí. Síganme acá. ¿Cómo te sientes? Dímelo en una palabra. ¿Qué sientes ahora? Ansiedad. ¿Ah? Angustia. Preocupación. ¿Ah? Agobio, etcétera. Esas es las que a mí nunca me gusta llamarlas como emociones negativas, porque le hacemos un flaco favor al sistema nervioso y tratamos de hacer como que no existen, pero sí me gusta decir que son emociones que nos restringen. Y solo tuviste una conversación en torno al mundo de las finanzas. Solo quiero traer que el 50% de tus colaboradores, esa es la conversación interna con la que están. Y es una de las dimensiones de este bienestar que nosotros tenemos como el triángulo de oro. Y lo llevo para que solamente veas si en este minuto tus ganas son de enfocarte en los resultados, de ver cómo innovar, de cómo construir en equipo, cómo colaborar. Qué rico va a ir a hablar con otra persona. ¿Te quedaste con las mismas ganas de ir a comer con la persona y seguir hablando? No pasa eso. Y resulta que es lo que pasa interiormente, ya sabemos que se expresa afuera. Y en las organizaciones pasa eso, y le podemos llamar de distintos nombres, pero tiene que ver con nuestra conexión más profunda y espiritual, tiene un significado profundo en lo que pasa hacia afuera. Entonces, cuando nosotros estamos hablando un poco de esto, es importante que pongamos un enfoque en el sistema nervioso, comprendiendo que somos un ser que tiene un sentido y un significado profundo más allá del sistema nervioso. Pero necesitamos mirar y comprender cómo funciona nuestro sistema nervioso. Y lo que hicimos en este minuto es conectar a nuestro sistema nervioso con el problema, con la dificultad, con lo que está ocurriendo. Y como nos decía en la mañana, que se me ha olvidado el nombre, tiene que ver justamente con realmente poner nuestra atención en las redes neuronales, en qué es lo que nos pasa con el miedo, la preocupación, la ansiedad, la angustia, son todas manifestaciones del miedo y crónicamente, como decía ella, se transforma en estrés. Si nosotros miramos desde el sistema nervioso, diríamos,
súper simple, que queremos ir. Ah, perdón, ahí no se vio. Era, mira, no sé qué pasó ahí, pero bueno, se perdió. Del estado al estado, pero está bueno. Que es, voy a decir, del estado de miedo justamente al estado de bienestar, y que podríamos decir incluso que es del cortisol, me gustaría que se llevaran eso, del cortisol a todo el mundo de los otros neurotransmisores que nos van a generar y que ya conversando acá y con las distintas experiencias hemos visitado en nuestra fisiología, han ido cambiando justamente las distintos, ¿cómo se llaman?, neurotransmisores. Estos no son los únicos, serotonina, oxitocina, puse las más relevantes, pero está GABA, incluso la dopamina que también se activa, etcétera. Pero esos neurotransmisores están operando en cada uno de los seres humanos que estamos acá, y concretamente cuando vemos el triángulo de oro del bienestar podemos influir positivamente y traer estos neurotransmisores, o podemos seguir activando el cortisol. La velocidad de los cambios y de la transformación que está ocurriendo a nivel Chile, a nivel mundial, y esa aceleración de la que se habla y que es evidente. ¿Alguno siente que la vida está tranquila y relajada? No. O sea, como que la sensación es como que cómo me subo para ir a la velocidad, para ir aprendiendo. ¿Cuántos de ustedes tienen la sensación de que todavía le faltan como unos 50 libros para leer para recién llegar más o menos a entender algunas cosas? La inteligencia artificial, me imagino que ya son secos en eso, ya, ¿me entienden? Entonces podríamos hablar muchas cosas. ¿Cómo hacemos con eso? Y para eso nosotros hablamos de los neurotransmisores del bienestar, y ahí yo quiero hablar del enfoque sistémico y volver a traerlo. Ya sabemos que lo que me pasa adentro se expresa afuera. Y estamos trabajando para que eso que pasa adentro se llame bienestar, se llame plenitud, se llame calma, se llame paz, se llame seguridad psicológica. Y me encanta esta frase de Gregg Braden que dice, todo está conectado con todo lo demás. Es así de simple, ¿no? Es que está todo conectado. Nuestras frecuencias vibratorias, nuestras emociones están totalmente conectadas. Cuando yo hablo con ustedes, cuando hablamos, nos miramos a los ojos, cuando estás hablando, te vas conectando con las personas, y a eso le llamamos relaciones, a eso le llamamos coordinación de acciones, le llamamos ejercer liderazgo. Pero estamos totalmente conectados, y para mí la pregunta que necesito todo el rato es, ¿esas conexiones están propendiendo al bienestar o están propendiendo al cortisol? Cuando ejerzo liderazgo, ¿estoy propendiendo hacia allá o estoy propendiendo más bien a que la gente esté un poco asustada? Entonces, si nosotros miramos los neurotransmisores y el triángulo de oro, voy a ponerlo así, ¿cómo los podríamos conectar? Y les quiero decir que me ayudé de ChatGPT, todo lo hacemos, y me ayudé, pero lo bueno es que como sé si me falla o no, pero me entregó este gráfico que me encantó porque efectivamente es lo que yo he visto en los estudios que ocurre, y es lo siguiente, que si nosotros miráramos acá y tuviésemos de alguna manera cómo ver el triángulo y los distintos neurotransmisores, diríamos que la oxitocina nos apoya justamente en la parte del triángulo que es más mental y emocional, igual que la serotonina y igual que GABA. Y por otro lado, la dopamina y las endorfinas están más en el lado del aspecto físico, lo que nos pasó recién, y por otro lado, la adrenalina en el tema financiero. Entonces aparece las ganas de obtener resultados económicos, la ambición, etcétera, cuando estoy en ese lugar. ¿Por qué hago esta conexión? Que probablemente la vamos a olvidar mañana. No importa, porque lo que me gustaría que se quedaran es que neurotransmisores y bienestar están totalmente correlacionados. Sistema nervioso y bienestar están relacionados. Si no comprendemos cómo opera nuestro bienestar, cómo opera nuestro sistema nervioso, podemos hacer políticas, podemos no impulsar aquello que necesitamos. ¿Cómo voy hasta acá? Bien, sí. ¿Todavía estoy peleando con el plato de comida? ¿O? Ya. Bien. Entonces, esto nos lleva, y esto es tomando distintos estudios y metiéndolos en la juguera, nos da un poco cómo están impactando cada neurotransmisor en el distinto punto del triángulo de oro. Entonces, el triángulo de oro, acuérdense, físico, financiero, mental, emocional. Físico, financiero, mental, emocional. Y a mí me encanta hablar de organizaciones saludables, porque no venimos a corregir la enfermedad,
sino que venimos a hablar de salud. Venimos a hablar de cómo generar una cultura que nuestros líderes, que todos favorezcamos para estar bien. Imagínense que todos tuviéramos el compromiso de hacer el máximo que nos sea posible dentro de lo que podemos para que yo y los otros, porque yo estoy conectado con todo lo demás, resulta que pudiéramos facilitar esa sensación de bienestar. Entonces, si nosotros creáramos un sistema saludable y sabiendo que todo está conectado con todo lo demás, pero escogiéramos estos 3 puntos, apuntaríamos a uno de los grandes eventos de cómo construir una organización saludable: la cultura, los líderes y las personas. Hagamos un pequeño zoom en la cultura y organización. Si nosotros diríamos en los focos en los recursos y en lo positivo, en lo que tenemos más que en lo que nos falta. Y aquí nosotros partimos haciendo un ejercicio, y el ejercicio es: conéctate con tu estado de mayor plenitud. Y cuando te conectas, en automático aparece una sensación de bienestar, activamos nuestro sistema nervioso, y como sabemos que lo que pasa adentro se expresa afuera, resulta que yo estoy preparado para trabajar más en equipo, para colaborar, para tener relaciones nutritivas, etc. Y eso, como decimos, un foco en reconocer. Y reconocer, me gustaría que unir lo espiritual con el mundo empresarial y de organizaciones. Para mí es así, no es indivisible. Cuando yo estoy hablando de espiritualidad en la organización, estoy hablando del sentido más profundo de aquello que nos pasa internamente. No estoy desconociendo la necesidad de que una organización saludable sea rentable, alcance propósito, crezca, etc. Estoy hablando de cómo queremos hacerlo, de qué manera queremos llegar a ese resultado para hacerlo sostenible en el tiempo. Entonces, como diría Humberto Maturana, y me encanta porque lo trajeron a nuestro querido biólogo que ya nos dejó al menos de esta forma de estar, dice que el foco en reconocimiento es: para preservar la vida, lo primero que hay que poner atención es en aquello que genera la vida, que son los recursos, que son tus habilidades, que es tu conexión personal, que es tus desafíos, tu coraje, tu honorabilidad, tus deseos de que las cosas propendan al bien, etc. De la competencia a la colaboración, y ya vimos lo que se necesita para colaborar. Entonces, en vez de competir, colaborar. Y me encantaría que no nos viéramos yo soy competitivo o yo colaboro, sino que en qué minuto se me activa la competencia, bajo qué circunstancia. Nuestra cultura propende a la competencia o a la colaboración. La forma en que yo ejerzo liderazgo propende a la competencia o a la colaboración. Yo individualmente, ¿se acuerdan los 3 dominios? Cultura, líderes. Proveer herramientas y educar. Y aquí sí hay un tema importante. Nosotros que estamos acá, y no quiero tener un discurso para que nos sintamos culpables, cero culpa, sino que realmente tenemos dentro de la organización social, algunos hemos tenido mucho más acceso al conocimiento, ¿no? A poder estudiar. Ustedes vieron, he estudiado mucho y sigo estudiando. No me detengo porque me encanta estudiar y aprender y tengo los medios para hacerlo. Y eso, de alguna manera, ¿cómo hacemos para que vaya fluyendo para todos? Y yo juzgo que hay una responsabilidad dentro de la organización de proveer y educar. Por ejemplo, educar en el tema financiero. Es cierto, tenemos un problema social del nivel de ingreso, pero eso no significa que no tengamos la posibilidad de educar y entregar herramientas. El año pasado, para este mismo congreso, me tocó entrevistar a Romina Capetillo, que tiene un libro de la administración financiera a nivel personal. Me encanta porque es simple y sencillo. Educar, proveer educación. Si yo no soy capaz de distinguir mi sistema nervioso y cómo opera y dónde está la atención, voy a decir lo siguiente: yo puedo tener la misma cantidad de plata y aprender a relacionarme de una forma distinta. Y ahí está la educación. Y no estoy diciendo con esto que, con solo cambiar esto, resulta que ahora me va a alcanzar para todo. No estoy diciendo eso. No estoy desconociendo el problema social, ¿me siguen? Pero lo que estoy diciendo es que sí podemos, sobre todo en la primera capa, podemos ayudar a ordenar la finanza, a proveer herramientas concretas, a entusiasmar en esa línea. Si hacemos otro zoom y nos vamos por el lado de los líderes, del feedback al feed forward. Y eso me encanta. ¿Saben cuál es la diferencia o no? Uy, traje algo nuevo, pero miren, piensa en esto. El feedback va hacia atrás.
¿no es cierto? Y básicamente lo que te dice es qué es aquello que está impactando positivamente mirando tu historia y qué es aquello que está impactando positivamente mirando tu historia. O sea, dónde tienes que corregir y dónde es valioso seguir haciendo. De redireccionamiento o de reconocimiento. El Feed Forward te conecta con el futuro y es algo completamente distinto. Y aquí me voy a detener un segundo, voy a tener que ir apuradito, pero bueno. Pero me quiero detener un segundo y piensa esto. ¿Qué quieres lograr a nivel personal? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es un objetivo que te gustaría lograr? Piensa un objetivo dentro de tu organización, el que sea, pero que tú digas, esto a mí me entusiasma. Piensa cualquier cosa que quieras lograr y que te entusiasma. Y conéctate con ese futuro. Lo primero que hace nuestro sistema nervioso cuando realmente, y aquí no tenemos el espacio y el tiempo, pero te conectas con ese futuro y logras traerlo, lo visualizas y lo experimentas en tu cuerpo, el cerebro no distingue entre el futuro, el presente y el pasado. Y por lo tanto, cuando tú pones tu atención, empiezas a generar los neurotransmisores para conectarte con eso y por lo tanto la experiencia emocional que puedes tener ahí. Ahora, imagínate, yo te hago la siguiente pregunta. Perfecto, tú estás aquí, en ese futuro, lo estás sintiendo, estás contento, tienes ganas, te entusiasma. Y yo te hago la pregunta, ¿y qué tienes que hacer distinto? ¿Dónde tienes que transformarte hoy para llegar a ese futuro? Ese es el Feed Forward. Orienta hacia el futuro y conecta el aprendizaje desde la perspectiva de futuro. Y eso lo podemos hacer los líderes. Yo tengo la experiencia de haber trabajado a través de nuestras consultoras con equipos humanos, equipos de la primera línea, en focalizarse con eso y la empresa empieza a mutar completamente. ¿Por qué? Porque el futuro, si escoges un futuro que valga la pena, te vas a entusiasmar. Y el entusiasmo es una emoción con ciertos neurotransmisores y por lo tanto el aprendizaje se facilita. Foco en ser ejemplo. ¿A ustedes alguna vez les ha tocado la experiencia de que un líder es incoherente o solo a mí? Yo me imagino que en sus organizaciones ya no pasa, ustedes son de personas, ya lo tienen eso controlado. Entonces, en las empresas somos todos auditores de la incoherencia, ¿están de acuerdo? Somos todos adolescentes en eso. Porque han visto que los adolescentes frente a los papás y mamá, pero te caíste en medio y ahí te la muestran. Bueno, en la empresa la única diferencia es que no te lo dicen. Pero eso está ocurriendo todo el rato. Entonces, en ser ejemplo, y ser ejemplo en la imperfección también. Ser ejemplo en que a veces soy incoherente y me puedo dar cuenta. No tiene que ver con que no falles, eso es exigencia. Tiene que ver que cuando te des cuenta que no lo hiciste, puedas reconocer eso. Inspirar e impulsar el bienestar y la autorresponsabilidad. Inspirar, porque aunque lo hagamos de esa manera, no vamos a llegar a todo y necesitamos nuevamente, como todo está conectado con todo lo demás, necesitamos todos ir haciendo distintas cosas para ir generando sistemas saludables y que propendan al bienestar. Y liderazgo amable. Tuvo que llegar la ley Karim. ¿Sí o no? Yo hace un tiempo atrás hice una charla de cómo enfocar la ley Karim. ¿Quiénes están? Hice la pregunta a la audiencia. ¿Quiénes tienen susto con la ley Karim? Se levantaban las manos, los estos levantaban el pie. Están todos asustados. Entonces, claro, es súper... Imagínate incorporar un comportamiento saludable si estoy completamente asustado. No vemos el beneficio de ser amable porque recuerden que todo lo que pasa adentro nuestro y adentro de cada uno de nuestros colaboradores es lo que pasa afuera de la organización y puede facilitar o dificultar. Finalmente, tenemos acá personas, y cuando digo las personas me estoy refiriendo al ser humano individual de cada una de las organizaciones en los distintos roles. Y ahí liderazgo personal, responsabilidad propia. Claro, le podemos llamar a hacerte cargo, que ya caché que no nos gusta mucho, pero finalmente es realmente inspirar que cada persona pueda tomar un pedacito de ese bienestar y sentirse que puede contribuir. Y ahí sí podemos hablar de cuál es tu contribución y tu impacto hacia ese bienestar desde el triángulo de oro. Entonces, ¿dónde yo puedo ir apoyando y todos ir haciendo? Nosotros, por ejemplo, en The Human Lab, cuando trabajamos, nuestros sistemas lo que buscan es tener que todas las partes propendan al aprendizaje y al entrenamiento de nuevas habilidades. Todas las partes. Cuando tú tienes cualquier interacción con alguien, lo que busca es que esa persona inspire e impulse tu aprendizaje. Imagínense si lo pudiéramos hacer de esa manera. Plan individual con el triángulo del bienestar. Hay una cosa concreta.
amo la espiritualidad y todo, pero un plan bien armadito y todo, por Dios que facilita, ¿o no? Aunque lo cambiemos flexiblemente, pero tiene un valor ahí. Y finalmente, inspirar la disciplina. A mí me encanta ahí con Alfonso, el hijo de Marcela, mi mujer, que está ahí maravillosa, y que además es mi hijastro, que adoro. Entonces, él me decía, él quiere ser jugador de fútbol. Entonces me dice, me tengo que esforzar un montón, me dice Palito, tiene ya 13 años, me dice, sigue diciendo Palito. Entonces me dice, me tengo que esforzar un montón para hacer todo lo que, para poder llegar, porque su sueño es jugar en el Barça y meter un gol. Además en el Santiago Bernabéu, no en cualquier lugar. Entonces, ese me dice, después de eso, lo que quieran yo entrego. Pero yo quiero hacer eso. Entonces él me dice, me tengo que esforzar mucho. ¿Cuántos de los que estamos acá estamos conectados con que para lograr algo hay que esforzarse? Y en nuestra organización. Me encantaría inspirarlos a decirles que eso no es así. Cuando tú tienes disciplina, el esfuerzo no pasa a ser un tema. Tú tienes que poner mucha fuerza cuando no estás conectado con el futuro y por lo tanto no estás con los neurotransmisores al revés, estás con cortisol y no con los neurotransmisores que te facilitan, y cuando no tienes disciplina. La disciplina es un habilitador, es un facilitador. Entonces también podemos hacer algo para tener una cultura de disciplina. Bueno, y yo había llegado hasta acá y dije, vamos a la práctica, pero en realidad se me pasó el tiempo, entonces les hice la práctica intermedia. Yo solamente me gustaría, a modo de resumen, primero, mostrarles que todo está conectado con todo lo demás. Somos un sistema. Segundo, que lo que nos pasa adentro es lo que expresamos afuera y no al revés. Por lo tanto, si trabajamos para lo que pasa adentro, tenemos más posibilidades que afuera pasen otras cosas. Tercero, que cuando miramos el bienestar comprendiendo que es complejo, que no significa difícil, sino que tiene varias interconexiones, pero miramos el triángulo de oro, donde está la dimensión emocional mental, lo físico y lo financiero, tenemos un buen mapa para abordar la perspectiva del bienestar. Cuarto, que si nosotros miramos la cultura, miramos cómo ejercen liderazgo y a nivel personal, podemos propender a sistemas saludables que propicien el bienestar. Muchas gracias. Gracias a ti, Pablo. Muchas gracias por cerrar esta jornada. Muy, muy interesante el regalito para ti y la foto de rigor. Quiero decir, además que de verdad ha sido muy inspirador siempre. Es muy valioso escuchar a Pablo. Espera, que me está Yo sacando. también. Por favor, sí, Marcela. Más importante que Sí. todo lo demás. Excelente. Gracias. Porque además, como decía, es un valioso espacio para poder pensar y cómo nos conectamos con esas emociones que se manifiestan no solo a nivel neurológico, sino también emocional. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a usted.